Muy buenos días, queridos estudiantes, muy buenos días, la vieja costumbre. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien, dejen acomodarme aquí. Me hago pequeñito y me hago grande. ¿Sí? Como por ahí. Voy a colocar aquí para poder comenzar nuestra clase matinal de cada día sábado. Ya estamos en la última clase, ya es momento ya de terminar el proceso y ir a la guerra. Bien, vamos entonces a revisar el ensayo que habían realizado ustedes. Vamos a revisar la pregunta por pregunta y vamos a ver la respuesta y la razón por la cual son correctas. Por supuesto, si ustedes, según ustedes, tienen alguna duda, algo que les complique, vamos a resolver todas aquellas dudas. ¿Cómo está Alicat? Vamos entonces a la primera pregunta que tenemos aquí. Pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde al plan de Hitler durante su gobierno? Recordemos que el tema aquí es Segunda Guerra Mundial, los gobiernos totalitarios y principalmente Hitler y su gobierno nazi. Nos están preguntando por cuál no es parte del plan de gobierno. ¿Cómo está Marité? ¿Cómo está Ali? Bueno, pues veamos la alternativa correcta, que sería la letra C, que es lograr la paz con el resto de los países de Europa para gobernar tranquilo y que nadie lo molestara. No quería expandir sus tierras. Hitler era un hombre que quería la paz. Podríamos decir que sí quería la paz, pero solamente para los alemanes arios. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión alemana nazi sobre Polonia. Por lo tanto, la 1 es la C. Muy bien, Daniel. Muy bien, María. ¿Cómo está Daniela Ferrara? Siguiente. ¿Qué país realizó un ataque aéreo sobre un puerto perteneciente a Estados Unidos, llamado Pearl Harbor, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial? Estamos empezando suavecito, estamos calentando motores. Si ustedes recordarán, efectivamente sería la alternativa A, Japón. Aquí viene toda la idea de los kamikaze y el honor, y hay hasta una película sobre esto donde dos estadounidenses son amigos, después se pelean por la novia, no, es un enredo más o menos. Pero el tema es que Japón es el que hace el bombardeo en Pearl Harbor y Estados Unidos dice, a ver, conmigo no señor, conmigo no ojos rayados. Número 3. Benito Mussolini fue el líder de su país entre 1923 y 1943. Respaldado por el partido fascista de extrema derecha, eliminó todos los demás partidos políticos y gobernó durante la Segunda Guerra Mundial de forma autoritaria, prácticamente sin ningún contrapeso. ¿De qué país era este hombre? Todo el más marcado de la C, efectivamente es Italia. Vamos, súper bien. 4. ¿Qué países terminaron derrotados en la Segunda Guerra Mundial? Recordemos que teníamos dos bandos. Teníamos los aliados y teníamos al eje. Daniela Ferrara me dice que la D. Efectivamente, Alemania, Italia y Japón, que eran los miembros del bando llamado el eje. Vamos, súper bien. 5. ¿Qué organismo internacional ayudó a internacionalizar el concepto de derechos humanos y que se empezaran a castigar las violaciones de ellos desde 1945? Me marcan inmediatamente, a la velocidad de la luz, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Perfecto. Vamos bien. ¿Por qué la ONU? Porque recordemos que la ONU nació en el 45, luego de la Segunda Guerra Mundial, para poder evitar que se cometieran atrocidades como los totalitarismos, como el nazi, el fascista y el soviético. 6.
¿Por qué se formó la Organización de Naciones Unidas? Fue un intento de los países para ayudarse comercialmente. Luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo entero se traumatizó por los errores vividos en la guerra y decidió crear un organismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial la delincuencia aumentó de manera muy rápida. Ninguna de las anteriores. 6B, 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 6A, 6B. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se traumatizó por los horrores vividos en la guerra y decidió crear este organismo para asegurar la paz a nivel mundial y evitar así cualquier posible conflicto que pudiera provocarse en el futuro. Recordemos que la ONU es fundamental en el periodo que conocemos como la Guerra Fría, ya que en la ONU era donde se encontraban tanto el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética, y tenían reuniones, se reunían, conversaban, dialogaban, o ellos dos juntos o junto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque todos sabían que ellos dos tenían unas tremendas bombas atómicas y que si se empezaban a atacar entre ellos el mundo podía... No el mundo, la vida se podía extinguir por un desastre nuclear. Entonces, de ahí la importancia que tiene las Naciones Unidas. Número 7. ¿Cuáles fueron las dos grandes potencias que ejercieron su influencia sobre el resto de los países durante la llamada Guerra Fría? Desde el 45 al 91, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de los socialismos reales, de lo que decía Hobsbawm con sus lentes. 7D, veamos. Estados Unidos y la Unión Soviética. Perfecto, muy bien. 8. La Guerra Fría se caracteriza por ser un enfrentamiento bélico entre España y Estados Unidos en 1898, el momento en el que los comunistas se levantan contra Francisco Franco en España, el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y Japón. Sí, el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos clarísimos con los conceptos. Estamos clarísimos. Recordemos Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 bla. 9. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se generó desde el punto de vista ideológico. Daniel Ferrada, está bien. A ver, veamos. Alternativa D. La lucha de dominio entre capitalismo y socialismo. La A dice la formación de muchos bloques políticos diversos. Esa pregunta es un poco distractora porque sí sabemos que en la Guerra Fría teníamos dos bloques opuestos. ¿Cuál es la trampa? Que se dice diversos y dice muchos bloques, y no fueron muchos. Fueron dos, el capitalista y el socialista. Y hubo un tercero de países no alineados, pero no tenía mucho peso. Entre comillas, no tenía mucho peso. Veamos la siguiente. Número 10. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán fue dividido en 4 zonas de dominio: inglesa, francesa, norteamericana y soviética. Recordemos que esto ocurre cuando los soviéticos llegan a Alemania, la rodean, la bombardean por todos lados y se acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. La finalidad máxima de esta división era... Me han marcado la C, a ver, veamos. Neutralizar el resurgimiento de los nazis. Sí, podía ser un resurgimiento de los nazis, pero para que los nazis pudiesen resurgir debía ocurrir una crisis social. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial, el error que cometieron los vencedores fue castigar a Alemania. Y con castigar a Alemania están castigando al país, están castigando a toda la sociedad alemana, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, se empieza a generar una crisis económica, una crisis política y luego la crisis social. Y todo eso formó un caldo de cultivo para que los nazis pudieran llegar al poder y obtener un poco de apoyo popular. Entonces la idea, para poder evitar cualquier otro surgimiento similar al de los nazis, la idea era evitar una crisis social. Porque si no está ese caldo de cultivo, entonces no van a surgir ningún tipo de ideologías así de terribles. Por lo tanto, por eso la alternativa B es la correcta. Número 11.
¿En qué continente siguió de forma muy acelerada el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial? Europa, Asia y África, América y Europa, la Antártica y Oceanía. 11, letra B, me está marcando ahí, efectivamente la letra B. En Asia y en África teníamos los países que habían sido, bueno, no países, los territorios que habían sido colonizados por franceses, ingleses, belgas, holandeses, ingleses, creo que yo lo mencioné, vuelvo a nombrar a los franceses, vuelvo a nombrar a los ingleses, y también habían algunas pocas españolas de aquella época del siglo XX. ¿Cómo lo podemos ver actualmente? ¿Cómo podemos ver una herencia del periodo de la colonización con la descolonización? Puede ser, por ejemplo, viendo la selección campeona del mundo, Francia. La ascendencia que tienen todos esos jugadores son precisamente del continente africano. O sea, si juntamos a los jugadores, incluso de Europa, que tienen ascendencia, por ejemplo, del Congo, se puede armar una tremenda selección de fútbol. Ahí podemos ver los vestigios del proceso de la colonización y descolonización que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos. Número 12. Líder del proceso de independencia de la India, se caracterizó por su método de la resistencia pacífica. Fue el único pacífico. Fue tan pacífico que por eso lo llegaron a eliminar. 12. B. Mahatma Gandhi. Muy bien, efectivamente fue el señor Mahatma Gandhi. Él había hecho algunas caminatas por el tema de la sal. Y bueno, él caminaba y la gente se le iba sumando. Esas eran formas pacíficas de realizar las protestas de la India. Bastante interesante. Vamos, sigamos con el número 13. Dentro del contexto de la Guerra Fría, un escenario de conflicto bélico importante en el cual resulta vencido Estados Unidos fue una pista. Rambo fue para allá. ¿Para dónde fue Rambo? Las películas de Rambo. Vietnam, Corea, Cuba, China. Durante la Guerra Fría recordemos, hubo distintas guerras civiles pequeñas, donde Estados Unidos y la Unión Soviética también influían. Entonces, era como que jugaban un tablero de ajedrez. Entonces iban jugando, Estados Unidos iba poniendo dinero, mandando ejército, lo mismo la Unión Soviética. Pero hubo una donde Estados Unidos no pudo ganar. Y efectivamente sería la alternativa al Vietnam, donde está el Vietcong y allá. Por eso es que luego en las películas de Estados Unidos tiene mucha popularidad las películas de Rambo, porque la idea era envalentonar a los jóvenes para que vayan a la guerra de Vietnam y puedan ganar. No ganar. Y también surge el movimiento hippie que dice que no hay que ir a la guerra y bla, 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 bla. Y Víctor Jara también sacó una canción que dice el derecho de vivir en paz y bueno, todo eso que tiene relación con la Guerra Fría y en este caso la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos se da cuenta que no puede vencer. 14. ¿Con qué imagen asociamos el fin de la Guerra Fría? La llegada del hombre a la luna, el ataque contra las Torres Gemelas, el Mundial de Italia 90, la caída del muro de Berlín. Estamos bastante rapiditos aquí. Todos están de acuerdo que sería la alternativa D, que es la caída del muro de Berlín. La llegada del hombre a la luna sí ocurre efectivamente, pero dentro de la Guerra Fría. Por lo tanto, como ocurre dentro de la Guerra Fría, no podemos decir que es el hecho que da término a este periodo. El ataque a las Torres Gemelas fue el 2001, mucho después que ya había terminado la Guerra Fría. El Mundial de Italia 90 sí, pues es un hecho que ocurre dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría. Pero el hecho que marca un antes y un después, o por lo menos que marca el inicio del fin de la Guerra Fría, es la caída del muro de Berlín. Porque primero cae el muro de Berlín, y luego empiezan a caer todos los socialismos reales que habíamos visto en un mapa así con Hobsbawm. Empiezan a caer todos esos socialismos reales en Polonia, en Rumania, en Lituania, hasta que la Unión Soviética se desintegra. Entonces tenemos fin de la Guerra Fría, el hecho con el cual lo podemos identificar es la caída del muro de Berlín, el inicio, como sería como el inicio del fin de la Guerra Fría, y el proceso que da término, ya se acabó la Guerra Fría, cuando se desarma la Unión Soviética. Número 15. El hecho bélico expansionista que produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue
Fue. Fue. 15C, a ver, veamos. Efectivamente, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Recordemos que luego de la Primera Guerra Mundial, en aquel Tratado de Versalles había estipulado que el puerto, llamado Danzig, iba a ser entregado a Polonia. Y lo tenía administrado Polonia. Pero Hitler dice, con su discurso nacionalista, dicen, fuimos perjudicados por el Tratado de Versalles, por lo tanto, aquel puerto que está en Polonia debe ser alemán nuevamente. Y ahí tenemos las imágenes donde los soldados alemanes entran de manera rápida y se posicionan en el lugar, y con eso empiezan los problemas. Francia y Reino Unido dicen, oye, tienes que devolverte, no haga eso, ya de quédese ahí tranquilito, pero no lo haga más. Y luego empieza el otro problema, que anexa parte de Checoslovaquia, se mete con Austria para que también se integre, y ya queda la escoba y todo se declara la guerra y empiezan las bombas, los fuegos artificiales. Vemos el número 16. Dice, lea el texto. ¿Lo leemos? Ya, leámoslo un poquito. Dice, es una expresión de la globalización de las ideas. Globalización, el mundo, recordemos. Patrones y valores socioculturales. Puede ser vista como una teoría de la cultura mundial, entendida como cultura de masas, mercado de bienes culturales, universo de signos y símbolos, lenguajes y significados que crea el modo en que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan. ¿A qué aspecto de la globalización hace alusión el texto? Vamos a ver, número 16. Todos me marcaron la letra A. A, que efectivamente la respuesta correcta es la A. ¿Cuáles son las claves que nos indican que la respuesta correcta en este caso es la A? Porque en todo el texto lo que más se repite es la palabra cultura y cultural. Entonces, como podemos entender, es una globalización cultural. Todo lo demás no, sí, son parte de la cultura, pero el más específico es la globalización cultural. Vamos súper bien. 17. El principal medio de difusión de la cultura en el marco de la globalización es los tratados de libre comercio, las tecnologías de las telecomunicaciones, los partidos políticos, las organizaciones pertenecientes a la ONU. 17B, 17A. Oh, tenemos pelea. Pelea. A o B. A o B. A o B. Esto se puso interesante. A. Dos que dicen B. Ya, a ver, veamos. La letra B. Dice, principal medio de difusión de la cultura. Serían las tecnologías de las telecomunicaciones. ¿Por qué sería la tecnología de las telecomunicaciones? Porque usted se puede meter a un aparato tecnológico como un celular, se mete alguna aplicación de streaming de música, por ejemplo, sin decir nombres, y puede escuchar música del otro lado del mundo como Corea. Y así usted puede conocer cultura coreana. O se puede meter a este mismo computadores, navegar por internet, en Google, por ejemplo, y buscar, no sé, que el plato típico de Lituania. Y le va a aparecer la información y con eso usted se va a informar. Si usted quiere estudiar también, que es parte de la cultura, la educación es parte parte de la difusión cultural, usted también está adquiriendo a través de la tecnología. Tecnología puede ser la pantalla, el internet, la situación en la que estamos ahora, o puede ser incluso un libro. Un libro también es parte de la tecnología. Por ejemplo, traer un libro que está exclusivamente, por ejemplo, en España, se mete a internet, lo pide por distintas páginas que hacen la compra y el libro le llega a su casa. Por lo tanto, así usted puede tener algo cultural, que en un caso sería un libro que está en otro país, en este caso España en el ejemplo, y lo puede tener aquí en Chile. Por lo tanto, el principal medio de difusión de la cultura, de toda esa cultura global de la globalización, que puede ser el idioma, pueden ser costumbres, puede ser música, comida, todo el quehacer humano tendiente hacia lo bueno, es parte de la cultura. Por lo tanto, recordemos, globalización, tecnología.
Sí, tiene que ver, los tratados de libre comercio ayudan. Recordemos que antiguamente, para poder cambiar y hacer intercambios culturales, conocer otro idioma, conocer otras costumbres, el comercio era lo importante, era lo principal, el principal medio. Pero hoy en día, antes de hacer ese comercio, necesitas algo con que comunicarte. Por eso es que la P. Vamos a la siguiente. 18. Sobre el papel de la globalización en un plano cultural, se puede afirmar que no existe mayor injerencia de la globalización en el ámbito cultural. La cultura global es incapaz de restar la influencia de la cultura local. La cultura global resalta las costumbres que se desarrollan a nivel local. Ciertos comportamientos, estilos musicales, comidas, vestuarios, etc. se expanden simultáneamente por todo el planeta. Todo me ha marcado la alternativa D y... ¿Qué piensan ustedes? ¿La cultura global resalta las costumbres que se desarrollan a nivel local? ¿O ciertos comportamientos, estilos musicales, comidas, vestuarios, etcétera, se expanden simultáneamente por todo el planeta? A ver, quiero que me pongan aquí, vamos a aprovechar esta situación. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Usar la tecnología para conocer otras culturas, escuchar música del otro lado del mundo. Por lo tanto, ciertos comportamientos, estilos musicales, comidas, vestuarios se expanden simultáneamente por todo el planeta. Sí, se expanden por la mayoría del planeta. Y la mayoría de estos se expanden. Ahora, no se expanden simultáneamente por todo el planeta. No se expanden simultáneamente por todo el planeta. Sino que algunas resaltan más que otras. Aquí estaría la trampa. Pero dice, la cultura global resalta las costumbres que se desarrollan a nivel local. Sí, también puede ser. Porque ocurre que con la globalización, como llega cultura distinta a la que tenemos, eso logra también que la cultura a nivel local también se destaque porque nosotros vamos a decir, es nuestra cultura. De esa forma puede destacarse un poquito. Pero tenemos que en ningún caso resaltan las costumbres. Aquí tenemos una pequeña complicación con esta pregunta, porque también podríamos considerar incluso la B. Dice, la cultura global es incapaz de restar la influencia de la cultura local. ¿Será incapaz? Ejemplo de globalización. Hay McDonald's por todos lados. Y McDonald's es un ejemplo de la globalización. Como una franquicia de otro país llega y se instaura en un país a competir en el mercado de la comida rápida. Esta pregunta a mí me parece un poco... Pero dejémosla ahí. Según la pauta que teníamos, la respuesta correcta era esta, la alternativa C. Pero podemos hacer algunas excepciones. Podría ser que a lo mejor nos falta un poquito de información, a lo mejor un texto. Pero veamos la siguiente. Vamos a la número 19. La globalización, como actualmente la conocemos, tuvo un definitivo auge. Recordemos, la palabra auge tiene que ver con algo que se expande, algo que crece. No es ese sistema de salud cuando nosotros nos enfermamos y tenemos una enfermedad crónica y vamos al consultorio, luego nos derivan al hospital. No, esa es otra cosa. El auge, cuando se habla de un auge, se habla de algo que crece, que expande, que ¡pum! ¿Ya? Eso es auge. La globalización. A partir de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, durante el siglo XIX, con la Revolución Industrial en Inglaterra y la consecuente colonización de amplios territorios de Asia y África, sí se expande la cultura británica, pero solo británica y solamente en sus colonias. Tras el término de la Guerra Fría, con el definitivo triunfo del modelo neoliberal y el desarrollo de las comunicaciones. Podría ser. Recordemos que globalización la estamos entendiendo como un concepto que es propio del siglo XX. Ahora tenemos la otra, que dice, en el siglo XV, con los primeros proyectos de globalidad impulsados por los imperios de España e Inglaterra.
ahí tenemos como un pequeño atisbo de lo que pudo haber sido la globalización. Hay algunos historiadores que mencionan que un proceso globalizador o de mundialización de la cultura también lo podrían considerar el Imperio Romano. También se podría considerar... olvidé el concepto, lo siento. Pero es de Alejandro Magno. Por ejemplo, Alejandro Magno tuvo un pequeño imperio en el cual hizo que la cultura helena, la cultura griega, se expandiera por gran parte del Medio Oriente. Por lo tanto, ahí también tenemos un proceso globalizador. Ustedes me están diciendo que es la alternativa C. Si nosotros consideramos la globalización como el proceso que ocurre luego de la Guerra Fría, sí, es la C. Pero según la respuesta que teníamos es que es en el siglo XV con los primeros proyectos de globalidad impulsados por los imperios de España e Inglaterra. Pero ojo aquí, la pregunta dice, ¿la globalización como actualmente la conocemos tuvo el definitivo auge? Es decir, ese punto en el cual todo explota, efectivamente, es la C. Es la C. En nuestra pauta teníamos puesto la D. Pero la respuesta, si lee bien específicamente la pregunta, actualmente la conocemos, la globalización, es la C. Recuerde, C. ¿Por qué la C? Porque es luego de la Guerra Fría. Ese es el punto donde todo luego se empieza a globalizar. Recordemos, Estados Unidos fue el que empezó a llevar su cultura por otros lados. Vamos a la siguiente. 20. ¿Qué factores no hacen que la población de un país aumente o disminuya? Ya pasamos al tema de la demografía, que es el estudio de la población. Tasa de mortalidad, tasa de natalidad, cantidad de cesantes de un país, las migraciones. Ya, pónganse de acuerdo, la C o la D. Pero no pueden ser las dos. Aquí sí que no. Carla dice que es la C. Marité dice que es la C. Los dos Daniel dicen que es la D. Daniel Ferro. Es la C. Porque dice, no hace que la población aumente y disminuya. Si la tasa de mortalidad sube o baja, me cambia la cantidad de personas, porque son más o menos personas las que fallecen. La tasa de natalidad, la cantidad de nacimientos que hay, también influye dentro de la cantidad de personas que hay. Las migraciones, si hay movimientos migratorios, la población puede aumentar o puede disminuir. Pero la cantidad de cesantes de un país, sí, es parte de un estudio demográfico, pero eso tendría disminuiría la población si es que como consecuencia tiene una migración. Pero aquí no se está considerando migración, sino que solamente se está considerando la cantidad de cesantes. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta de la 20 es la C. Vamos a la 21. Número 21. En el marco de lo que define el mercado laboral, ¿quiénes son laboralmente activos? Lo que también se conoce como la población económicamente activa. Veamos. Los que trabajan. Los cesantes que pueden trabajar. Los que tienen un trabajo no remunerado. Los que poseen una discapacidad para trabajar. ¿Cuál será la población económicamente activa? Efectivamente, la población económicamente activa, o los que son laboralmente activos, son los que trabajan. Yo agregaría en estos que son las personas que están en la edad para trabajar. Estén o no trabajando, estén cesantes o estén con trabajo. ¿Cuál es esa población y cuáles son esas edades? Entre los 15 y los 65 años. Entre los 15 y 65 años. Señor Flowers, usted entiende claramente que una población económicamente activa son las personas que tienen la posibilidad de trabajar y que pueden hacerlo, tengan o no tengan trabajo, pueden estar cesantes o pueden estar trabajando. Entonces tenemos que son las personas que están entre los 15 años
y los 65, o 60 en el caso de las mujeres, 65 en el caso del hombre, que es la edad de jubilación. Eso es considerada la población económicamente activa. Vamos a la siguiente. 22. De las siguientes, ¿cuál es una característica de una localidad rural? La baja densidad de población, a ver, pensemos, ruralidad tiene que ver con el campo. Baja densidad de población. Recordemos que la densidad de población es la cantidad de personas que están juntas en un territorio. Hay muchas personas y las personas están muy juntas, están todas apretadas como sardinas. Entre comillas, apretadas como sardinas. B. Desarrollar principalmente actividades extractivas. Extractivas es sacar de la tierra. C. La población se encuentra generalmente dispersa territorialmente. O todas las anteriores. Vaya, veo que todos me pusieron la C. O sea, la D. Sí, todas las anteriores. Sí, hay baja densidad poblacional porque la población se encuentra dispersa territorialmente y desarrolla principalmente actividades extractivas, como por ejemplo temas de las cosechas, también puede haber alguna mina, de definitiva sacar cosas. Todo esto son características de las localidades que están en la ruralidad. Catherine, usted me imagino que, a ver, actualmente, pero, en la 19, déjame recordar cuál era. Quedémonos con la C. Con la C, porque efectivamente, a ver, déjame ver el chat. Actualmente, sí, es la C. Es la C. El proceso de globalización, tal cual, como se conoce hoy en día, como nosotros identificamos globalización, es aquel periodo que va desde el fin de la Guerra Fría y hasta nuestros días. Por eso nos quedamos con la C. Ojo que si la pregunta hubiese dicho, algo así como identificar hechos similares a la globalización actual o qué otros periodos de la historia podemos encontrar atisbos de un intento de globalizar la cultura, sí podríamos hacerlo con la alternativa D o con la alternativa B. Pero en este caso, como se habla de actualmente la globalización, es la C. Ahí sí. Vamos a la siguiente. ¿Cuál íbamos? 22. Entonces tenemos que ir a la... Esta, sí. Toca esta, ya. 23. Cuando hablamos de los tres sectores de la economía, decimos que ellos son un sector primario o extractivo, secundario y terciario o de servicios. Estos dos últimos predominan en los asentamientos. Estos dos últimos, estamos refiriendo a los secundarios y terciarios. Secundarios y terciarios. Rurales, bueno, rurales ya sabemos que son de la primaria, son de extractiva. Urbanos, mineros, ninguna de las anteriores, ¿no? Como ustedes dicen, efectivamente, son los sectores urbanos, porque en los sectores urbanos están las industrias y también están los servicios como internet, la luz, televisión, alcantarillado, salud, educación y todos los servicios que existen. Transporte público, por ejemplo. Bien, estamos todos de acuerdo en la alternativa B. Número 24. Para el cartón lleno. En este tipo de asentamientos nos encontramos con una alta densidad poblacional, considerables niveles de hacinamiento y contaminación. Hacinamiento, una densidad de población, todos juntos. Contaminación, mucha gente viviendo juntos a veces no es muy agradable. Predominio de las actividades secundarias, industria, y una amplia oferta de servicios. Nos referimos a una zona rural, una zona urbana, zona silvestre o ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a descartar. Vamos a descartar la C porque la zona silvestre no existe. En estos términos, en estos conceptos, no existe la zona silvestre. Por lo tanto, también descartamos ninguna de las anteriores. ¿Y cuál es la otra que vamos a descartar? La palabra clave que yo tomaría sería hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que hay una alta densidad demográfica o poblacional. Por lo tanto, la rural no puede ser. Por lo tanto, es la urbana. Urbana.
todos pusieron la B. Daniel Ferrada, tengo cierta sospecha. Bueno, pero ahí lo vamos a dejar. Y vamos así a la última. Para poder tener por fin el cartón lleno. Estamos mágicamente... Estamos con tiempo, vamos a poder dilucidar alguna que otra cosa. La pregunta dice así. Me siento como en quien quiere ser millonario. La pregunta dice así. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo actual es el del calentamiento global. ¿Cuál es una de las causas de este fenómeno medioambiental? A. Los tratados de libre comercio. B. Las violaciones a los derechos humanos en diversos países. C. La expansión de los procesos de industrialización y el excesivo uso de combustibles fósiles. D. La caída de los socialismos reales y la Unión Soviética. C, C, C y C. Daniel, Marité, Ali y Carla dicen la C. ¿Respuesta definitiva? ¿No quiero usar el comodín? Daniel, ¿no quiero usar el comodín? No. Veamos. ¿Sí? ¿Cuál es la clave aquí en la lectura que tenemos que hacer en la pregunta? Primero, el concepto de calentamiento global. Sabemos que esto ocurre por la contaminación, eso provoca un efecto invernadero, que es que la temperatura del ambiente sube y por lo tanto eso afecta a la flora y fauna de aquella localidad. Flora y fauna, que es todo lo que está vivo en un lugar, es lo que habíamos denominado como medio ambiente. Los tratados de libre comercio, eso no tienen relación directa así, con el tema medioambiental. Sí se pueden tratar, se pueden considerar dentro de los tratados de libre comercio, tal vez como, no sé, se puede colocar que dentro del tratado para poder disminuir los aranceles, como una de las condiciones para poder bajar esos impuestos, sea que, por ejemplo, los productos sean certificados en que su huella de carbono es poquita, es baja, que la empresa se está comprometiendo a bajar su índice de contaminación. Ahí se podría hacer, ahí se podría tener relación con este calentamiento global, pero como no tiene directamente, lo descartamos. Las violaciones de los derechos humanos en diversos países. Bueno, eso no tiene tampoco relación directa con el medio ambiente. Ahora, dentro de los derechos humanos sí está considerado vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, no en todos lados influye directamente este caso. Por lo tanto, también estamos descartando. La caída de los socialismos reales y la Unión Soviética es un tema político. Se podría considerar, tal vez porque con la caída de los socialismos reales y la caída de la Unión Soviética, con el proceso globalizador, la mayoría de los países comenzó a tener una industrialización y con eso se provocó mayor contaminación. Por ese lado lo podríamos tomar, pero tampoco es tan directo. Lo que sí es directamente relacionado es la alternativa C, la expansión de los procesos de industrialización y el uso excesivo de combustibles fósiles, petróleo y todos los derivados como la gasolina. Por eso el tema hoy en día en todos lados del mundo desde hace bastante tiempo es cómo vamos a producir energía. Y en eso Chile tiene una enorme ventaja en relación al resto de los países del mundo. Chile tiene un desierto, si bien no es enorme, pero es el desierto más seco del mundo. Y al ser tan seco, no hay nubes. Si no hay nubes, entonces hay sol todo el año. Es cuestión de colocar un montón de paneles fotovoltaicos, unas cuantas baterías, conectarlo a la red eléctrica y tenemos energía sin huella de carbono, sin contaminar. De hecho, la luz que tenemos hoy en día viene de allá, del desierto de Atacama, de los parques fotovoltaicos. Entonces tenemos que efectivamente la letra C. Daniel... A ver, 20 de 25 no está... No, está bien, Daniel, 20 de 25 no está mal. No está nada mal. Está bien. Sí, es un buen promedio. Sí, está bien. Daniel Contreras pregunta cuál es la respuesta de la 24. La 24 era la B, la zona urbana. Recordemos que la zona urbana son las ciudades. Santiago,
Valparaíso, la parte céntrica de Melipilla, porque las afueras eso ya es rural, pero adentro es urbano. Bien, chicos, chicas, señores, señoritas, hemos llegado al final. Ha sido bastante entretenido. Es momento de bailar, de disfrutar, de relajarse ya. Y recuerden, ya viene aquel desafío de la prueba. Lograste llegar hasta aquí, ya triunfaste, ya es un paso. Pase lo que pase, ya destruiste una barrera. La barrera más terrible era volver a estudiar. ¿Qué te detiene ahora para terminar? Nada. Independiente de lo que pase en las pruebas. Ya llegaste acá. Ya no eres la misma persona que cuando empezó. Ahora tú sabes más cosas. Cosas de materia. Recuperaste la costumbre de estudiar. Estuviste casi todos los sábados levantándote temprano para ver clases durante toda la mañana. Es un enorme avance. Así que pase lo que pase, este ya es un avance. Y hay cosas más terribles. Así que les deseo que les vaya muy bien. Fue un honor estar aquí con ustedes. Esperamos que les vaya bien, chicos. Les va a ir bien. Así que nos vemos. Estamos en la hora. Se me cuidan. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Váyanse. Hay que ir a almorzar. Les van a cerrar el colegio. Chao.